Lo único que se ha salvado del despilfarro, de la forma tan despiadada que se ha gastado de mala manera los recursos del 45%, es los recursos del fondo rotatorio. Lo único que se ha salvado. Lo demás ha sido botado, ha sido dilapidado y está en los bolsillos de los políticos corruptos que hemos tenido en grandes mansiones, hoteles, construcciones en otras partes, no aquí, no en el Chaco, sino en la Argentina, en Santa Cruz, en Tarija, otros en Cochabamba. Es decir, se han hecho millonarios y obviamente han invertido en infraestructura en otros lugares. Y han hecho empresas, están haciendo negocios en otras partes, no en el Chaco. Políticos que se han engordado con la plata del 45% y han dilapidado. Y lo único que se salvó fue esta cantidad de recursos que, según los datos a los que tuve acceso, es más de 800 millones de bolivianos que se encuentra en el fondo rotatorio. Ahora bien, para que funcione el fondo rotatorio como tal, debe hacerse una reforma profunda. Por ejemplo, primero es una buena idea, hay que reconocer, es decir, está correcta la idea original, aunque la forma como se ha armado la estructura tiene muchos errores. Por ejemplo, los alcaldes municipales participan del directorio sin poner un peso. Es decir, lo único que hacen transferencia de recursos son los del gobierno regional, lo que era la subprefectura y corregimiento mayor antes. Ese es un error grave. Obviamente que se ha hecho por combinación política, por interés político, y como aquí en Bolivia las leyes se hacen como de goma, se estira de acuerdo a la ocasión, eso ha sido en el pasado, también es ahora, y va a ser, ojalá que en poco tiempo se acabe toda esta práctica nociva. Pero la idea no es mala, la idea es buena. Y lo que hay que hacer es perfeccionar y cambiar y corregir esos errores de origen. Por ejemplo, si los alcaldes o los gobiernos municipales quieren participar del directorio, tienen que poner plata. Es decir, la participación tiene que ser de acuerdo a la capacidad financiera intervenida. Es decir, aquellos que han puesto un capital tienen capacidad de participar, como ocurre en cualquier sociedad, ¿verdad? En cualquier sociedad la participación está de acuerdo al capital aportado. Entonces, eso es un elemento. El otro elemento es que debe convertirse el fondo rotatorio en un banco de segundo piso. ¿Qué significa eso? Significa que debe prestar servicio de forma directa. Debe hacerlo no a través de un intermediario, porque en este momento el fondo rotatorio es un banco de primer piso. Y debe ofrecer crédito a todos. ¿Para qué? Y la única condición tiene que ser la generación de emprendimiento. Como se trata de un crédito especial, con muchas ventajas, entonces, en relación a los otros créditos, el crédito tiene que estar orientado únicamente al emprendimiento y a la producción de riquezas. Es decir, cualquier persona que diga yo voy a poner un negocio y pienso hacer esta clase de actividad, ahí está el crédito. Quiero sembrar, quiero poner una fábrica, quiero, no sé, a producir riqueza, a producir un bien, un servicio, que no sea para asuntos estrictamente personales de ocio o de placer, digamos, ¿no? Como una vacación, como comprarse un auto, comprarse una casa, es decir, que sea productivo, o sea, que el recurso económico sirva para reproducirlo, ¿no? Y generar riqueza sobre todo. Ese tendría que ser el objetivo de este banco, un banco regional del Gran Chaco. Es lo que yo planteo para que obviamente tengamos una institución propia nuestra a la cual podamos acceder los créditos blandos para la generación de riqueza. Eso va a reactivar la economía de manera muy importante en el mediano y largo plazo, y además que tenga la capacidad, esta entidad financiera, de captar recursos que están orientados justamente a ese propósito. Hay varias ONG, hay fundaciones que se dedican a este préstamo para crear justamente riqueza, apoyo al tema productivo, y podría captarlos y asociarse y obviamente hacerse más fortalecido esta entidad para que preste el servicio de mejor manera. Esa es mi propuesta en relación al fondo rotatorio. Hay que hacer correcciones importantes y esto es elemental, institucionalizarlo. Hay que despartidizar el fondo rotatorio. Es decir, si bien es cierto, es una entidad pública, pero lo político no tiene que meter la mano. Cuando cambie de
gobierno, digamos, cada 5 años nosotros elegimos nuevas autoridades, entonces no se debería cambiar el personal y como botín político, como ocurre con CETAR, con EMAPIC, cambia de gobierno, cambia de gerente, cambia de secretaria, cambia de técnico, cambia todo, ¿no? Y ahí la empresa va, en vez de ir avanzando, va para atrás. Entonces, esta empresa, esta entidad debería ser despartidizada, no despolitizada, despartidizada. Es decir, debería contar con una lógica empresarial y actuar como ocurre con los bancos, es decir, lucrativo, que ganen sus recursos, que obviamente tenga su respaldo, pero que sea con esta intención, que se mantenga el porcentaje del interés y que sea de fomento a la producción, a la generación de riqueza. Ese debería ser, y finalmente deberíamos aprovechar las circunstancias. Yo los noto muy lentos, no sé si están demasiado concentrados en el tema de la pandemia, pero a los políticos locales, es decir, el Chaco se ha pintado de azul completamente, pero azul. Hay muchas ventajas. Uno es que todos son azules, o sea, todos son del MAS. Segundo, estamos en una situación crítica y en la situación crítica nos hacemos más inteligentes, eso es normal. Y no los noto así a las autoridades. Es decir, no están en la situación crítica, parece, porque no los noto inteligentes, creativos. Y tercero, un elemento fundamental es que tienen de aliado al gobierno. Y deberíamos aprovechar que estamos con el gobierno, porque no siempre vamos a tener esta clase de condición, de que todos sean azules de un solo partido, estemos en una situación crítica que podemos aprovechar para tomar decisiones, obviamente, de fondo, y además tengamos de aliado al gobierno, ¿no? Y no le han sacado una pestaña, un pelo al gobierno hasta el momento, importante para el Chaco. Y esta debería ser una ocasión importantísima, tomando en cuenta que el gobierno tiene el control del Parlamento, tiene el control de la justicia, tiene el control de la Fiscalía, tiene el control de todo. Entonces es el todopoderoso. Y nosotros los chaqueños deberíamos aprovechar esa condición. Lamentablemente las autoridades las veo totalmente adormiladas, pasivas, tranquilas y no hay ninguna reacción. Y lo más grave es que no hay una sola idea. Eso preocupa mucho.